la pantalla. Muy bien. Cualquier duda y consulta, mientras que explico, se pregunta, ¿sí? Si vos decís, profesor, Diego, no entendí lo que acabas de explicar, lo vuelvo a decir. Ahí me habilitan ustedes el micrófono y preguntan, ¿sí? Recuerden que yo no los estoy viendo porque estoy viendo la plataforma, ¿sí? Lo que yo necesito es que ustedes me pregunten, consulten o aporten. Si alguien quiere aportar algo, es muy bienvenido. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Es cortita, yo espero poder terminar antes de las 5. Clase del día del lunes 22. ¿Sí? Este es el vivo que estamos teniendo. Después, quería recordarles que esto lo que vamos a ver hoy, esto lo que vamos a ver hoy, y mañana es el día que yo no puedo estar con ustedes porque tengo que ir a las prácticas de simulación con los colegas del año pasado. Pero dice, esta clase es asincrónica, es decir, está grabada y tiene tareas por hacer y entregar. Ustedes tienen que leer esto, ver los videos de Papá Nicolau, de colposcopía, que son estudios ginecológicos, ¿sí? Todo esto lo tienen que ver, autoexamen mamario, y escuchar este video que es de mi autoría, donde explico los métodos anticonceptivos. Entonces, una vez que mañana, clase del día martes, leo esto, veo los videos, ¿sí? Estos dos videos también, ¿sí? Dice, luego de ver los videos Papá Nicolás, colposcopía y métodos anticonceptivos, usted deberá hacer una tarea que se habilita el viernes 26 y mañana veo los videos, me quedo tranquilo. El viernes 26, como yo tampoco puedo volverlos a ver, ¿sí? Esas 4 primeras horitas van a esperar a ética, que empezará a las 4 de la tarde. A partir del viernes 26 a las 13 se habilita un cuestionario, que es este. ¿Ven que dice tarea 1 de la unidad 1? Pregunto, ¿me están pudiendo ver y escuchar, no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, el viernes 26 a las 13, esto se va a habilitar. Ahora ustedes esto lo van a ver como oculto o que dice no está permitido el ingreso. Puede aparecer cualquiera de esos dos mensajes. El viernes 26 a las 13 se habilita y tienen tiempo para hacerlo hasta las 18 horas del viernes 2 de abril. Es decir, tienen toda una semana de corrido. Recuerden que una vez que ustedes, el cuestionario se habilita el viernes a las 13. Si ustedes entran a hacerlo, no pueden volver atrás, lo tienen que hacer, ¿sí? Y tienen 20 minutos para responder 20 preguntas choice, ¿sí? 1 minuto por cada pregunta. Y acá dice, solo tienen una oportunidad para poder responder, el tiempo es de 20 minutos, finalizado ese tiempo el cuestionario se cierra automáticamente y el valor para aprobarlo son 60% de las 20 preguntas, que son 12 respuestas correctas. ¿Sí? Y dice, mire que es importante ver cada uno de los videos recomendados, ¿sí? Porque si no te vas a encontrar que si no lo respondes bien, ese cuestionario es algo que después hay que rehacer. Te vamos a hacer un cuestionario nuevo para que lo vuelvas a hacer. Entonces, les recomiendo, mañana que no nos vemos, vean los videos, cuantas veces necesiten, ¿sí? Están todos ya ahí en la página, y cuando se sientan seguros, entran al cuestionario, ¿sí? El sistema es aleatorio, digamos, y no todos van a tener las mismas preguntas, porque es un banco de muchas preguntas sobre los temas que van a ver los videos, y elige al azar 20 preguntas, ¿sí? Cada uno tiene la libertad de hacerlo cuando guste en ese marco de tiempo, ¿sí? Del viernes al viernes 2 de abril, en esos horarios. Puede hacerlo a la noche o a la madrugada, cuando quieran. Pero una vez que abren el formulario y aceptan hacer el cuestionario, ya no pueden volver atrás, ¿sí? Si uno dice, ay, no, me da miedo, y lo cierra, el valor es 0, ¿sí? Y después vamos a tener que hacerle un cuestionario. Entonces, el problema es que después se te van a acumular tareas por hacer. Por eso, lo recomendable es que lo hagan cuando sientan seguridad que vieron los videos, tomaron apunte, ¿sí? Porque ojo que el cuestionario apunta mucho a los videos, ¿sí? Y uno puede decir, che, eso no estaba escrito. No, pero en el video el profesor lo explicaba, o en el video invitado, ¿no? De que estamos, por ejemplo, no sé, en este video de colposcopía, en el minuto 9 se explica, no sé, qué tipo de células se ven como las problemáticas en ese estudio. Y quizás hay una pregunta sobre eso, ¿sí? Entonces,
vean los videos, tomen apunte de lo que ustedes vayan considerando que es importante que está diciendo el video en particular, y estos dos también, ¿sí? Estos 4 videos. Autoexamen, métodos, colposcopía y Papa Nicolau, por favor. Muy bien, vamos al tema de hoy, que es cortito, porque es una revisión de la anatomía y la fisiología que ustedes tuvieron la oportunidad de ver en ciencias biológicas. Y esto después lo vamos a seguir retomando y vamos a seguir aumentando el caudal de conocimiento. No es que lo que veamos hoy de anatomía y fisiología es eso y nada más. No, hoy es una base muy pequeñita para que después retomemos y sigamos revisando estos contenidos. Lo primero que tienen que tener claro es que tanto el aparato reproductor masculino y femenino tiene órganos que son internos y externos. Estas son preguntas clásicas, ¿sí? No del cuestionario que van a tener ahora, porque ese cuestionario es de los videos que están por venir, que ya están publicados. Pero no va a faltar la oportunidad que en los exámenes parciales y en el final y en las prácticas, esta es una pregunta que cae de suyo. Reconocer que hay órganos que son internos y otros que son externos en ambos aparatos, ¿sí? Entonces acá lo que nos interesa conocer es hoy nombrarlos, ¿sí? Hoy nombrarlos y ver alguna que otra función, porque después esto seguimos revisándolo. Son órganos genitales internos en el hombre, el testículo, el epidídimo, los conductos diferentes. Los conductos diferentes es importante. ¿Alguien sabe por qué pueden ser importantes los conductos diferentes en el hombre? Bueno. Los conductos deferentes no son los que comunican los testículos y el pasaje del líquido seminal a la uretra. Bien, tienen una importancia vital porque, como muy bien acaban de aportar, es parte del sistema digamos, de transporte del el semen. Y en la medida que algún hombre opte por la vasectomía, lo que es la vasectomía es una ligadura quirúrgica de los conductos deferentes, ¿sí? Acá tenemos un video. Pregunto, a ver, yo lo voy a echar a andar. Voy a preguntar si se logra ver. A veces puede pasar que cuando yo comparto pantalla y se está grabando, me lo prohíba por derechos de autor, que creo que es lo que está pasando ahora, ¿sí? Después traten de ver este video que Ese profe yo no lo habla pude sobre abrir, la posibilidad de la vasectomía y que no es nada, no es una cirugía para nada difícil de hacer, mucho más fácil que la vasectomía en la mujer, que requiere una cirugía del tipo laparoscópica, un poco más compleja, a diferencia del hombre que es mucho más fácil. No, ahora no me lo deja ver porque solamente tiene derechos de autor y detecta que está siendo grabada. Pero después, fíjense de verlo, que van a ver A mí no, yo no lo, profe, yo no son lo dos pude abrir, conductos diferentes los que hay que poder ligar. Les pido, si son tan amables, ¿sí? Si no es que van a hacer un aporte, una pregunta, una consulta, silencien los micrófonos, porque si no se me acopla lo que yo estoy diciendo o escucho lo que pasa en casa, en la casa de ustedes. Bien. ¿Vamos? Si son tan amables, muy bien. A Analía Grisel, Zárate, si son tan amables de silenciar un poquito los micrófonos para que no se escuche lo que pasa en casa en el video. Más por la intimidad de ustedes, obvio. Bien. Luego tenemos vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata, las glándulas bulbouretrales, sí que son muy parecidas a las que tienen los labios mayores como órganos externos en la mujer, y la uretra. Entonces, órganos internos, ¿sí? Órganos externos, el escroto y el pene. Son órganos externos. Entonces, esto es importantísimo. Recordar lo que es interno y lo que es externo, ¿sí? Externo es fácil, escroto y pene. En relación a los órganos internos, ¿sí? Obviamente los testículos tienen una importancia altísima en torno a que sobrellevan la espermatogénesis, que a partir de divisiones celulares del tipo de meiosis van a partir de una espermatogonia, que es una célula como originaria de los espermatozoides, formar con divisiones varias, 2 divisiones meióticas, conseguir la formación de espermas. Con esto que yo estoy diciendo ya es suficiente, ¿sí? No hace falta ahondar en el tema, ¿sí? Entonces, testículos tienen 2 funciones importantísimas: sobrellevar la espermatogénesis y, por supuesto, producir la secreción de testosterona,
¿sí? Con que puedas decir eso, esas dos cosas, alcanza. Muy bien. Recuerden entonces la espermatogénesis, a partir de dos divisiones meióticas, puedo generar espermatozoides. Y a partir todo de una espermatogonia, que es como la célula original, la célula madre, que divisiones mediantes obtenemos espermatozoides. En relación al epidídimo y las vías espermáticas, para que suene nada más, el epidídimo es lo que suele a veces inflamar en muchas infecciones que empiezan siendo urinarias, pero alcanzan el epidídimo. ¿Sí? ¿Es Que lo que terminaría siendo varicocele, profesor? el epidídimo en sí es un canal, no es vascular, es de conducción. El epidídimo se inflama por infección. En cambio, el varicocele son los vasos, que son los que hacen como una especie se ponen varicosos, ¿sí? Sí, El epidídimo, confundí. ¿sí? Confundí porque ahora me acordé que era epididimitis. O sea, sí. Claro. La epididimitis es la inflamación del epidídimo, ¿sí? Que cuando se infecta, generalmente como punto de partida una infección urinaria. Recuerden que en el hombre las infecciones urinarias generalmente eh, son difícilmente diagnosticables por urocultivo, sino que necesitan hisopado. ¿Sí? Es muy raro la infección urinaria en el hombre, a diferencia de la mujer, que es mucho más frecuente. En el hombre generalmente la infección urinaria necesita ser reconocida a partir de hisopado, ¿sí? Hisopado de la uretra, del orificio uretral. Eh, y ya después cuando vemos un poquito de infecciones de transmisión sexual, lo vamos a retocar, este tema. La epididimitis realmente es la inflamación del epididimo que genera un dolor muy importante en uno o ambos testículos y obviamente el tratamiento con quinolonas, ¿sí? Como es la levofloxacina, norfloxacina o ciprofloxacina, generalmente, y requieren de tratamientos bastante prolongados, porque son de difícil impregnación, igual que la próstata. La La próstata requiere prostatitis también lleva un mes de de tratamiento. ciprofloxacina, Sí, eso es lo que quería mínimo. decir. Sí. La próstata es una glándula de muy difícil impregnación antibiótica, por eso requiere, como dice acá el colega, de 20 a 30 días de consumo de ciprofloxacina. Y suele dejar la secuela de una próstata un poco más agrandada de lo que normalmente lo era. ¿Sí? Recuerden que la próstata eh, que abriga de alguna manera la uretra, tan pronto sale de la vejiga urinaria, es del tamaño de una nuez, en cambio, y pesa unos 20 gramos. Las prostatitis generalmente alcanzan volúmenes prostáticos de hasta 100 gramos, fíjense en todo lo que va a crecer y lo que va a pesar, asfixiando la uretra y provocando trastornos evacuatorios urinarios, como es eh, esta alteración en la micción. Lo interrumpo, profesor, Sí, discúlpeme. El problema de la prostatitis es que es de difícil diagnóstico porque la sintomatología suele ser extremadamente difusa. El paciente suele referir molestia al orinar, siente una presión por detrás de los testículos, sí, que vendría a ser la zona prostática, pero no es tan definido, no es un me duele constantemente claro. o... La palabra que se me estaba olvidando era la polaquiuria. El paciente se pone polaquiúrico, digamos, la disuria, esta dificultad para orinar, va de la mano de la polaquiuria. El paciente refiere que va muchas veces a miccionar, volúmenes muy pequeñitos, ¿sí? Pierde fuerza en el impacto de la orina, digamos, la fuerza con la que uno orina normalmente se ve disminuida, volúmenes pequeñitos, y se dice que no deja saciedad. Digamos que uno termina de orinar y siente como que ya no necesita orinar, pero al ratito vuelve ese deseo de querer orinar, ¿sí? Porque la próstata, el agrandamiento, la prostatitis, impide el vaciado total de la vejiga. En relación a la dificultad del diagnóstico, obviamente también lo que prevalece es que el hombre no consulta. Todos sabemos que a partir de los 45 años la consulta es tan obligatoria como una mamografía anual a partir de los 21 años en la mujer, ¿sí?
Las ecografías vesicoprostáticas se pueden hacer sin mediar más allá de los 45 años, que lo indique el médico clínico y nada más, como un control anual de salud. También mayores de 45 o 50 años, según bueno, los médicos y cada uno con su protocolo, el PSA es la medición de antígenos, si bien es bastante inespecífico, pero ayuda mucho a la determinación del cáncer de próstata, y obviamente el tacto rectal para determinar las dimensiones que la próstata pueda tener antes de la ecografía. Se utiliza también la uroflujometría, ¿verdad, profesor? Como método Sí, diagnóstico. eso cuando ya sabemos que tenemos prostatitis y queremos saber si el consumo de los fármacos que estamos consumiendo, digamos, nosotros en esta materia no lo podemos ver, no lo vamos a ver, el tema de la farmacología para la prostatitis, porque eso lo tuvimos que haber visto en cuidados enfermeros del adulto 1. La medicación hoy se basa, hay 3 grandes pilares. Uno, la fitoterapia con el Serenoa repens y Pygion africanus. Esas son las 2 drogas de lo que son medicamentos en base a raíces de árboles, sinceramente, y no estoy hablando de homeopatía, que lo que evitan es la edematización de la próstata, entonces mejoraría a una próstata menos edematizada, mejor evacuación vesical. Luego hay medicaciones que apuntan a producir cierta constricción de los vasos arteriales con las cuales llega la sangre a la próstata para disminuir su espesor. Y luego hay hormonales, que esos son los últimos que se dejan por ser consumidos, porque los efectos que tienen sobre el libido en el hombre o la eyaculación hacen que se tenga poca adherencia, ¿sí? Estos fármacos, por ejemplo, producen caída del líbido, no se pierde como la necesidad de querer tener relaciones, y eyaculación retrógrada. El hombre eyacula, mira, siente que ha tenido el orgasmo, pero no ve semen, sino que vuelve a la vejiga ese semen. Eso se llama eyaculación retrógrada. Y también provoca algo que obviamente le molesta mucho al hombre en este caso, es, además del líbido y la eyaculación retrógrada, produce un retardo de la eyaculación, ¿sí? Es como que el hombre no termina de alcanzar el orgasmo porque no termina por eyacular. Ese es un problema gravísimo y obviamente aparece la impotencia rápidamente después de ese momento. Entonces, esas drogas basadas en hormonas son las últimas por ser elegidas y suelen usarse en adultos muy mayores, donde uno sabe que quizás por entrevista, ¿no? Uno puede tener 90 años y tener una vida sexual muy activa, esa persona ha dejado de tenerlo. Es lo último que se elige como farmacología. Pero bueno, gracias por los aportes, porque bueno, como ven, podemos revisar contenidos de varias materias. Sí, dígame. Consulta, ¿la tamsulosina entra en las últimas drogas que estuvo mencionando también? No, son ¿O no? de las tipo 2, las que contrarrestan la circulación arterial. Igual tienen efectos bastante parecidos. Lo que provoca más la tamsulosina es hipotensión arterial ortostática, mareos, vértigos por esa hipotensión ortostática, caída de la presión arterial en general y, ¿qué más? Y eyaculación retrógrada. Okay. Y un poquito de retardo también en la eyaculación. Es parecido también a algunas drogas psicotrópicas que se usan que promueven algo muy parecido cuando los inhibidores de la captación de la serotonina y todas esas drogas que habrán visto en psiquiatría tienen efectos muy parecidos. Sí, pero la tamsulosina lo que más promueve son efectos cardiovasculares. Son un poco mejor tolerables que las hormonas, que obviamente ningún hombre quiere encontrarse en esa situación cuando es sexualmente activo, ¿no? De que no puede eyacular, que cuando eyacula es retrógrada y que pierde la libido y que la erección también se está perdiendo. Pero bueno, piensen que estamos hablando de pacientes adultos mayores que quizás sexualmente no están siendo activos y esta es la solución antes de la cirugía. Muy bien, bueno, gracias por los aportes porque ven que
sabemos bastante y podemos aportar mucho. Y estas cosas a veces hay que tenerlas muy en cuenta, más cuando atendemos a hombres adultos, porque a veces el médico no habla de todos estos problemas y el paciente pierde adherencia. Es decir, cuando aparecen los problemas deja de tomar la medicación porque esto disgusta mucho. Por eso es algo que hay que hablar mucho con nuestros pacientes varones a la hora de tomar esta medicación para ver cómo podemos ir modificando medicamentos, mezclando con otros, o viendo la posibilidad de cuándo tomarlos, en qué mejor momento del día en relación a cómo viene su agenda sexual, ¿sí? Aunque suene muy extraño, hay todo lo que se llama una agenda sexual. Si mi paciente va a tener relaciones, ese día conviene no tomar esta medicación, durante la mañana esperar a tener relaciones sexuales que caiga un poco la concentración plasmática de la droga del día anterior para poder tenerlas y luego tomar la medicación, ¿sí? Todas estas cosas parecen como que uno diría, bueno, que cae por obviedad, pero recuerden que los que no son enfermeros o no trabajan en la salud, todo esto es desconocido y cuando el médico te dice esto se toma a las 8 de la mañana, lo toman, cuando quizás lo pueden tomar a las 20. ¿Mm? Igual que la tamsulosina, se recomienda tomar a la noche, no a la mañana, ¿sí? Por esto de las caídas de presión arterial. No es lo mismo marearse en la cama, durmiendo, que quizás ni cuenta me doy, que hacerlo cuando me voy a trabajar. ¿Mm? Muy bien. Órganos externos, obviamente el pene, que, que tiene la doble función de tener parte de la uretra y ser el órgano copulador por excelencia en el hombre, y el escroto, como saco escrotal que tiene en su interior realmente los testículos y vías excretoras como el epidídimo y las vías espermáticas, ¿sí? Recuerden que siempre hay un testículo más menos descendido, ¿sí? La ausencia del descenso se llama criptoquidia, eso es muy pediátrico, pero vamos a ver más adelante, que eso se resuelve cuando a los pocos días de nacido, ¿sí? A veces se espera un poquito de meses y se hace, no hay ningún problema, porque el testículo no desciende y tiene que descender, ¿sí? Se llama criptoquidia de varios grados y eso se opera. Es una cirugía muy pediátrica, muy, muy frecuente. Muy bien. Órganos internos y externos en la mujer, ¿sí? Hasta ahora todo lo que hablamos fue importante, ¿sí? Salvo estas cuestiones que hablábamos de la próstata, el resto es importante saberlo y ven que ya no estamos necesitando más libros que escuchar este video y volverlo a ver cuantas veces necesitemos. De los órganos genitales femeninos tenemos internos y externos. Acá hay que separarlos igual que hicimos con el hombre. Son internos los ovarios, las trompas de falopio, el útero y el cuello uterino y la vagina, ¿sí? Todos estos son órganos internos. En cambio, el orificio vaginal, no estoy diciendo la vagina, el orificio vaginal, que está dentro del complejo vulvar, con la uretra, el clítoris, los labios mayores y menores, hacen a órganos externos, ¿sí? Hay libros que dicen que el ano es un órgano externo y otros lo excluyen, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a entender órganos genitales externos, el aparato vulvar, y tenés que nombrar qué hay. Clítoris, orificio uretral, orificio vaginal, labios menores, labios mayores. Profesor, disculpe, pregunta. El meato urinario es considerado órgano externo, pero por su llegada al exterior, porque técnicamente viene de la vejiga. ¿Podría también, con ese criterio, considerarse parte de un órgano interno también? Por eso la diferencia está en decir orificio externo. Orificio externo de uretra, orificio vaginal. Si vos decís vagina en genitales externos, es un error, porque la vagina como tal es interna. Es interno, claro. En cambio, su orificio es externo. Igual que la uretra. La uretra en sí no participa como un órgano reproductor femenino, ¿sí? Lo es en el masculino porque obviamente el semen necesita de la uretra, pero en la mujer no, ¿sí? Solamente lo es su orificio externo como genital femenino. Si alguno quiere repasar esto con imágenes en movimiento, obviamente tienen un video para ver, cuando ustedes gusten lo pueden hacer. Queda muy poquito, miren, es esto y nada más. Porque acá se vuelve a repetir los órganos internos y externos, pero lo que sí quiero que veamos es el ciclo menstrual, porque esto es importante para entender los anticonceptivos que se basan en hormonas, ¿sí? Y también entender
por qué podemos embarazarnos y por qué a veces hay dificultad para hacerlo. Por eso tenemos que entendernos mucho con el ciclo menstrual, ¿sí? Acá hay toda una introducción que obviamente los ovarios, como la hipófisis anterior, llevan digamos, la carga hormonal está puesta en esos dos órganos. Los ovarios, que son órganos internos, y la hipófisis anterior, ¿sí? Que recuerden que la hipófisis tenemos anterior y posterior, acá es la anterior a la que vamos a mirar. Con este cuadro, después hay un video que está muy interesante de una profesora que explica, ¿no?, el ciclo menstrual. Después véanlo porque yo lo voy a explicar, pero la verdad que acá está muy bien explicado. Pero bueno, yo estoy obligado a que esto lo veamos, más que quiero repasar algunas cuestiones que después, cuando vean anticonceptivos, van a ver que necesito saber esto para entender lo otro. Y con esto ya por hoy los dejo, por eso a las 5 vamos a estar terminando. Primero vamos a ir a hacer cefalocaudal, ¿sí? Vamos a ir a la hipófisis anterior, que está debajo del hipotálamo, ¿sí? Entonces estamos en la hipófisis anterior y ahí tenemos dos hormonas. En esta primera etapa tenemos que de a poco ir sabiendo que hay hormonas que son de un lugar y otras que son de otro. No puedo hablar de estrógenos en la hipófisis, ¿sí?, o de hormonas luteinizantes en los ovarios, porque son de lugares diferentes. Si bien tienen un efecto dominó unos sobre otros, pero están en otros lugares. Entonces, vamos a hacerlo cefalocaudal. Nos vamos a la hipófisis anterior. Y en la hipófisis anterior tenemos dos hormonas, ¿sí?, que son hormonas del tipo endocrinas, es decir, que su secreción se vuelca al torrente sanguíneo. A diferencia de cuando hablamos de hormonas exócrinas, con X, exócrinas, por ejemplo, una hormona exócrina que se libera hacia afuera son la, a ver, iba a decir, los jugos pancreáticos, ¿sí?, son exócrinos, porque están liberados y volcados al aparato gastrointestinal, a partir de la ampolla de Vater, donde el conducto de Wilson desemboca del páncreas, ¿sí? En cambio, endocrinos, todo lo que se vuelca a la circulación sanguínea. En este caso tenemos dos hormonas a nivel de la hipófisis anterior. La hormona folículo estimulante, que es la primera que empieza a aumentar en el ciclo menstrual, y luego la hormona luteinizante, que es la segunda hormona que empieza a aumentar, ¿sí? Entonces, a nivel de la hipófisis anterior tenemos dos hormonas importantes. La hormona folículo estimulante, que fíjate que el nombre ya está diciendo que va a estimular el folículo de Graf del ovocito, ahora ya vamos a ver acá arriba. Y luego la hormona luteinizante, que es la que hace madurar, ¿sí?, es la que promueve la ovulación, ¿sí?, que se rompe el folículo, libera el óvulo, y ahí es cuando más yo puedo embarazarme, porque ha ocurrido la ovulación. Cuando el ovocito se libera del folículo que lo envolvía, ¿sí?, gracias a la hormona luteinizante, ese ovocito, si llega a tocarlo un espermatozoide, te embarazaste, ¿sí? Entonces, y ahí estamos en el día 14, ¿sí? El día 14 de un ciclo regular en cualquier mujer es el día como más crítico, porque es el día que ocurre la ovulación, gracias a que la hormona luteinizante, que fue la segunda que apareció en este cuadro, estimula el rompimiento del folículo de Graf. Esto se llama folículo de Graf. Envolvía al ovocito y lo deja seguir madurando, y este folículo se transforma en lo que se llama el cuerpo lúteo, que si yo no me embarazo, se degenera, ¿sí? Vuelvo a la hipófisis, vamos de arriba para abajo. Entonces, la primera hormona que empieza a generar movimientos a nivel de mi endometrio. Endometrio es el tejido más interno del útero, ¿sí? El endometrio es el primero que empieza a modificarse a partir de que la hormona folículo estimulante es liberada en la hipófisis.
Esta hormona folículo estimulante, lo primero que hace es, plin, se va al ovario, ¿sí? Estamos bajando de la cabeza a los ovarios. Va a los ovarios y promueve la estimulación de producción de estrógenos. ¿Sí? Acá dice estrógeno, no es estrógenos. ¿Sí? Entonces, la folículo estimulante libera estrógenos en el ovario. Son mensajeros químicos, como toda hormona. Entonces, la FSH va al ovario, circula por la sangre, va a los ovarios y le dice, empezá a producir estrógenos. En la medida que empieza a producir estrógenos, se libera un folículo del ovario que empieza a rodar por las trompas de falopio, madurando el folículo de Graf. ¿Sí? En simultáneo, el útero y del útero el endometrio, ¿sí? El endometrio, que es la capa más interna de tejido, empieza a tener lo que se llama la fase folicular. ¿Ves? Folicular, viene de folículo. Es como todas las hormonas parecen todas muy parecidas y las fases. Esta fase, los primeros 5 días, fueron propios de la menstruación del tejido que se había preparado para la implantación del ovocito fecundado. Esto vamos a tener que repetir varias veces porque es complejo, ¿sí? Entonces, vuelvo. Esto es lo último que vamos a explicar porque esto marea más de uno. La hormona, las hormonas en la hipófisis anterior, ahora que tenés anterior y posterior, estamos en la anterior. Y arriba tenés el hipotálamo. Entonces, la hipófisis anterior primero libera la hormona folículo estimulante, la FSH. Esta hormona circula por la sangre y va a los ovarios. Y a los ovarios les dice, empezá a producir estrógenos. Esos estrógenos promueven la liberación y la maduración del folículo donde adentro está el ovocito, ¿sí? Lo empieza a madurar. Adentro está el ovocito. Y le avisa al endometrio que empiece a crecer, ¿sí? Fase folicular, que empiece a crecer. Empieza a engrosarse con tejido ricamente vascularizado, que es lo que después, si yo no me embaracé, voy a perder como menstruación, ¿sí? Sigo. Cuando la hormona folículo estimulante hace su piquito, también en ese momento hace su pico la hormona luteinizante. ¿Sí? La folículo estimulante venía creciendo. Y hay un momento que empieza a aparecer la luteinizante. Cuando la FSH hace su piquito el día 14, la luteinizante hace lo mismo. Hace su pico de concentración y promueve la ovulación. La ovulación es cuando el ovocito, esto que vemos acá, se libera del folículo de Graf, sale de ese folículo. Y ahí es cuando más tenés que cuidarte porque acá el ovocito perdió la protección del folículo de Graf y está a la espera de la fecundación. En simultáneo, la hormona luteinizante, ¿sí? Le avisa a los ovarios que empiece a producir progesterona. La progesterona es también llamada la hormona ¿de qué? Del embarazo, porque cuando aumenta la progesterona es cuanto más fértil yo empiezo a estar, pero también después es cuando este sistema o eje, ¿sí? hipofisario, gonadal, endometrial, entiende de que ya estoy embarazada y no puedo volver a quedar. Esto es importante porque muchos anticonceptivos, si no la mayoría de ellos, son derivados de la progesterona. Es decir, que hay muchos anticonceptivos que necesitan altas concentraciones de progesterona para hacerme creer a mí que estoy embarazada. Entonces, si mi cuerpo cree que está embarazada, no va a producir ovocitos, porque ninguna mujer menstrua cuando está embarazada.
Eso es como un fundamento fisiológico para entender por qué tomamos progesterona, ¿sí?, en concentraciones realmente importantes como método anticonceptivo, porque le miente al cuerpo diciéndole, no hagas ningún ciclo ovárico porque vos estás embarazada, y cuando estamos embarazados no hace falta. Entonces, si no hay ovulación, no hay embarazo. ¿Se va entendiendo un poquitito todo esto? Después esto, ya te digo, es volverlo a escuchar y ver el video de la invitada para que también quede más claro. A veces varias voces explicando lo mismo está bueno. Pero hasta ahora, más o menos, ¿se va entendiendo el cuadro? Sí, sí. Bien, Sí, sí. perfecto. Entonces, la progesterona cuando empezó a aumentar, ¿sí?, que la avisó la luteinizante de la hipófisis, la progesterona le avisa al endometrio y le dice, bueno, prepárate que empezamos la fase lútea, ¿sí? Fíjate que el lútea viene del luteinizante, ¿sí? Y ahora te quiero bien engrosado a ese endometrio. El engrosamiento endometrial es una preparación del tejido, ¿sí?, a la espera del ovocito que se fecundó o se va a fecundar. Acá el endometrio no sabe si se está embarazado o no, el ovocito. Lo único que sabe es que él tiene que estar preparado. El endometrio duplica y triplica su tamaño a partir de tener muchos vasos, ¿sí? Se llena de vasos el endometrio, a la espera de que venga un ovocito que esté fecundado por un espermatozoide y eso ya lo haya convertido en un embrión. Recuerden que la unión de un ovocito, de esto que se liberó y se le formó el cuerpo lúteo, que esto es normal, un espermatozoide que entre ya produce lo que se llama fecundación. Y eso, en embriología, dice que es un embrión. ¿Sí? Profesor, disculpe, le interrumpo, ¿Sí? una pregunta Sí, corta. dígame. Me dejó pensando con el tema del engaño que se genera a través del consumo de progesterona en anticonceptivos orales, Sí. y los efectos adversos que tiene, porque si bien el aumento de progesterona lo que hace es avisar al cuerpo que está en una situación de embarazo, que sabemos que es ficcional, parte de los efectos secundarios vendrían a ser la preparación de ese mismo cuerpo para un embarazo, ¿no? Y todas las consecuencias que eso conlleva, digo. Claro, el tema es que recuerden que los anticonceptivos, bueno, orales tienen periodo de descanso, ¿sí? No así los que se implantan, por ejemplo, como el DIU o los implantables subcutáneos, como el Implanon. Esos son de liberación continuada, pero liberan mucho menos cantidad que los bioral. El bioral, como tiene el periodo de descanso, es un periodo donde el cuerpo descansa, sale de esa ficción, pero sin tener que quedar embarazado, obviamente, porque la concentración sigue siendo suficiente como para engañarlo al cuerpo. La progesterona no es tanto el problema. Los anticonceptivos que más nos preocupan son los estrógenos, porque los estrógenos, hay formas de cáncer de cuello de útero, de mama, que son estrógenos dependientes. Entonces, hoy los prostágenos están a la vanguardia de los anticonceptivos, porque lo que sí sabemos que hay mucho cáncer ginecológico que depende de la concentración de estrógenos, en cuanto a cantidad, para más. Entonces, si uno tendría que poner una balanza, ¿qué me conviene tomar? Y prostágenos, porque los estrógenos, como tenemos estos cánceres que son estrógenos dependientes, si yo te aumento los estrógenos, te aumento también la posibilidad de un cáncer a punto de partida del consumo de estrógenos a altas cantidades. Pero sí, el cuerpo obviamente estas ficciones les pasa factura de alguna manera, fisiológicamente, pero los Claro, porque prostágenos los hacen mucho menos que los estrógenos. el cuerpo se prepara para estar embarazado, o sea, empieza a aumentar de Sí, peso, totalmente. hay cambios de ánimo, hay otro aumento de otras hormonas, disminución de otras. Totalmente. Sí, es que Claro, yo te estoy diciendo, les pasa factura, pero bueno, mucho menos que los estrógenos, porque la progesterona claro. es muy difícil que promueva un cáncer, pero los estrógenos sí. Por eso
hoy la mayoría de los productos anticonceptivos se basan en progesterona y después vamos a ver, ustedes van a ver el video de anticonceptivos, el cobre o la plata en un DIU, por ejemplo, ¿sí? Para modificar la mucosa endocervical. Claro. Pero muy buena tu pregunta, porque obviamente esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuál sí, cuál no, en el sentido cuál me conviene. Seguíamos. Entonces, en la fase lútea, el endometrio se prepara para lo que se llama la implantación. Esto después lo vamos a volver a ver. Implantación es cuando el embrión, ¿sí?, viene rodando por las trompas de falopio. Recuerden que es en las trompas de falopio donde se produce la fecundación. Y es en el tercio medio o ampolla de falopio. También tiene el nombre, esperen, hay otro nombre, quiero aprovechar a no olvidarme, ampollar, región ampollar, ¿sí?, de la trompa de falopio, es el lugar donde se fecunda el ovocito, donde el espermatozoide, ¡paf!, es el mejor lugar para que lo fecunde, ¿sí? Si lo hace fuera de la trompa, pueden suceder embarazos ectópicos, como por ejemplo cuando ocurre a nivel del ovario, ¿sí? El ovario está peritoneal, entonces esos embarazos no progresan porque están implantados en zonas totalmente inadecuadas y eso promueve hemorragias de la primera mitad del embarazo, de embarazos que nunca llevan a buen término, obviamente. Perdón, profesor, mismo puede suceder en la propia trompa de falopio que Eso también es un embarazo. Que se implante y que, claro, que sea un embarazo ectópico. Ectópico, eso requiere una intervención quirúrgica urgente porque produce una ruptura de la trompa de falopio poniendo en riesgo la salud de la madre. Sí, tiene riesgo de vida con eso. Totalmente, esas son las condiciones que, por ejemplo, el Código Civil el Código Penal establece, porque no ha sido modificado, establece como formas no punibles de finalización del embarazo, cuando corre peligro la madre, ¿sí? Por ejemplo, el embarazo ectópico pone en riesgo la salud de la madre. Acá no hay embarazo que pueda proseguir, ¿sí? No es imposible. Entonces, la fecundación ocurre en la región ampollar y la implantación en el endometrio del útero, donde ese endometrio se estaba especializando a la espera del embrión. Si no hubo fecundación, no hubo embrión, el ovocito llega al útero y ¿qué pasa? El ovario, el endometrio se da cuenta que no va a implantarse nada porque el ovocito, sin ser fecundado, no avisa al endometrio que está fecundado. ¿Sí? Es un mensaje químico que envía y no envía, que son las gonadotropinas, que es la hormona que uno se mide en la orina cuando piensa que está embarazada. ¿Sí? ¿Vieron los tipos de BATES? Esos test que se hacen con la orina, bueno, hay una hormona que son las gonadotropinas que libera el ovocito fecundado. Cuando eso lo libera a la sangre y aparece en la orina y también aparece en el endometrio. Entonces, si yo me quedé embarazada y eso me da positivo, hubo fecundación, ¿sí? Algo se fecundó, el ovocito está fecundado. Entonces aparece en la orina, porque ya está circulando en la sangre, pero también eso va al endometrio y le dice, prepárate que ya llego, le dice, ¿sí? Si ese mensaje químico no llega porque no hubo fecundación, ¿qué pasa? El tejido endometrial especializado se denigra, ¿sí? Se evacúa a modo de menstruación a partir del día 28 o los primeros 5 días del nuevo ciclo. Y caen la progesterona, caen los estrógenos, caen las hormonas hipoficiarias y luego se reinicia el ciclo, ¿sí? Entonces, este cuadro hay que volverlo a escuchar. Los invito a que después vean
la clase de esta colega que la verdad que lo explica de una manera muy amena también, quizás mucho mejor de lo que yo lo estoy explicando. De acá, por ejemplo, cuando vean métodos anticonceptivos, van a ver que la hormona luteinizante es promotora de aumentar la progesterona, y la progesterona en aumento produce aumento de la temperatura basal del cuerpo. Antiguamente, porque ya es un método casi en desuso, muchas mujeres determinaban su temperatura basal, entonces por eso acá está la temperatura corporal, todo el día tengo 36,6, 6,6, y el día que tengo 37, 37,2, ¿sí? Es decir, aumentó la temperatura basal, ese día estoy ovulando. Entonces, este día y los días por venir, que aproximadamente son 5 a 7, te dicen no tengas relaciones sexuales, porque si no usas métodos de barrera u hormonales, estás en alto riesgo, ¿sí? Digo antiguamente porque esos son métodos que no se usan, pero hay comunidades que los tienen muy en cuenta y que lo usan, ¿sí? Entonces uno tiene que saber que la temperatura corporal como método anticonceptivo no es un método en tanto método en sí, sino que lo que te está diciendo es que si el día 14 o alrededor de ese día vos tenés un aumento de temperatura basal, es porque estás ovulando. Y si estás ovulando, ese folículo de Graf liberó el ovocito y estás, pero voy a decir una palabra muy grosera, está servida la mesa para los espermatozoides que puedan fecundar el ovocito, ¿sí? Disculpe, profesora, ¿Eh? hay otro método también que está en desuso, en la gran mayoría del mundo está en desuso, que si mal no recuerdo era el método de Ogino-Naus, que era el cálculo de los días de acuerdo a la ovulación, bueno, todo esto que estamos hablando, y bueno, Sí, también básicamente las mujeres... el sintáctico del moco cervical, ¿sí? De la transparencia o del espesor de la mucosidad del moco cervical que la mujer puede tomarse y con el pulgar y el índice ver la elasticidad que tienen, pero esos métodos como los calendarios que vos comentás están en desuso en relación al éxito que tienen, que es muy pobre, ¿sí? Lo mismo que después vamos a escuchar el método que está de la mano de la lactancia, que dicen que toda mujer que da de lactar a su hijo es un método anticonceptivo. Eso depende de la concentración de la prolactina, ¿sí? En la medida que yo doy de amamantar y mantengo niveles altísimos de prolactina, que es una hormona que lo que genera la producción de leche materna, produzco a su vez oxitocina, ¿sí? Entonces, esas dos hormonas altamente concentradas promueven una especie de ano-ovulación, digamos que no se producen ovulaciones, entonces la mujer no te menstrua, pero tenés que estar amamantar cada Por 2 horas. eso, profesor, por eso también Sí, cuando las madres dan de amamantar tienen contracciones uterinas, por la sí, liberación de oxitocina. claro. Cuando veamos puerperio, vamos a explicar que es muy normal que cuando la mujer amamanta, la estimulación mamaria promueve la liberación de oxitocina por el hipotálamo y a hipófisis posterior, y eso tiene dos direcciones. Uno, ir a la mama y favorecer la eyección láctea, y la otra es ir al útero y promover contracciones para favorecer lo que se llama la involución uterina, es que ese útero que tenía alojado un embrión y un feto después, que ya nació, vuelva a su tamaño original, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Después de acá, esto acá se repite un poquito los órganos internos y externos, porque lo que está explicando es un poco la función del útero, pero esto tranquilo porque ya lo vamos a volver a ver un poco más adelante, vamos a retomar la anatomía y la fisiología para seguir aportando nuevos conceptos, ¿sí? En relación a, por ejemplo, las modificaciones gravídicas en el útero, que hay todavía mucho por hablar, y los externos, ¿sí? Que nosotros acá, bueno, esto lo vamos a repasar porque vimos los internos, los externos también los vimos, pero vamos a ver que, por ejemplo, en la utilización de la episiotomía en el trabajo de parto, sí, no, cuándo conviene, cuándo no conviene,
y para eso tenemos que entender los órganos genitales externos por una episiotomía, que es una apertura quirúrgica que... Profesor, disculpe, le hago una pregunta. La episiotomía tenía entendido que había caído en desuso, que se seguía usando en situaciones extremas, pero que había caído en desuso. La propuesta, si nosotros, quien hoy más propuestas escribe en relación a la salud obstétrica es SOGIVA, que es la Sociedad Obstétrica Ginecológica de Buenos Aires, y la gente y colegas del Hospital José Ramón Sardá. Ellos son, es como la SAP en pediatría, son ellos, ¿sí? Para obstetricia y ginecología. La episiotomía, y una vez suturada se dice episiorrafia, está totalmente en desuso. Se usaba muy frecuentemente para evitar los desgarros de los músculos del periné, pero las evidencias están marcando que un tejido desgarrado se cura mucho más rápido que un tejido cortado por una episiotomía. Antiguamente, digo porque ya cada vez se usa menos, pero bueno, uno tiene que saber que existe porque puede usarse, la episiotomía ha quedado terriblemente, y gracias a Dios, muy delimitada a niños, a gestaciones que no fueron supervisadas a lo largo del control prenatal, eso vamos a ver más adelante, que es el control prenatal, y me llegan mujeres en trabajo de parto que necesitando una cesárea no hay tiempo, y entonces la única manera de sacar un feto de dimensiones generosas por el canal de parto vaginal es aumentando la posibilidad de que ese orificio vaginal sea más grande de lo que puede dilatar. Entonces, como eso se transforma en una urgencia que pone en riesgo la vida fetal, se hace la episiotomía. Si Profesor, no, sí. una pregunta más y ya no le pregunto No, más por nada. favor. Lo que cayó en desuso también era el uso de forceps, por las consecuencias que traía Totalmente, sí. para el cráneo Para el feto. del bebé. Sí. Ya el forceps no quedó como la episiotomía. Es un recurso, pero muy de último momento y cuando se ha llegado sin controles perinatales. Vamos a ver más adelante, cuando veamos diabetes gestacional, que uno de los problemas de la diabetes gestacional es que los fetos, ¿sí?, nacen lo que se llaman macrosómicos, grandotes, nacen con un peso mucho mayor al que se espera, nacen con pesos mayores a 4 kilos. Y acá hacemos una última aclaración. Recuerden que esto ya después lo vamos a revisar de vuelta, ¿sí? Esto falta. Cuando veamos embarazo vamos a tomar lo que es embriología. Recuerden que en mis primeras 8 semanas de gestación yo soy un embrión. Y a finalizada la semana 8, hasta mi semana 39 o 40, que se espera que yo pueda nacer, soy un feto. Ustedes, los que me conocen, hablar con propiedad es la manera en que tenemos que manejarnos. Yo a veces tiro un coletillo para reírnos, o para, como recién decía, ¿no? Está servida la mesa. Pero recuerden que tenemos que hablar con mucha propiedad. El término bebé, a mí en casa con 48 años me dicen bebé cuando me porto mal. Entonces, bebé como tal no existe. Es una forma cariñosa de decirle a un niño, pero a un adulto también. Entonces, recuerden que hasta las 8 semanas somos embriones. De las 9 semanas, inclusive hasta el momento que estoy por nacer, somos fetos. El primer día de vida mío, extrauterino, soy un recién nacido. RN, recién nacido, primer día de vida, primeras 24 horas. Desde el primer día que nací hasta los 29, nos vamos a llamar como el servicio donde trabaja nuestra colega, neonatos, neonatología, ¿sí? Un neonato es aquel recién nacido hasta los 29 días de vida. Y neo, si ese niño no nació y entró a neo directamente, pasado los 29 días, va a decir, mándenlo a una pediatría, porque no les gustan niños grandes. Salvo que ese niño haya nacido con ellas, yo digo ellas porque la mayoría son todas mujeres en neonatología,
¿Ven? Ahí hay discriminación todo el tiempo, porque les aseguro, si algún varón quiere hacer neo, le van a hacer la vida imposible. O sea que sacamos tanto la bandera del feminismo, yo voy a sacar la bandera del machismo. A mí nunca me dejaron trabajar en neo. Sí, acá está Tenemos 3 compañeras, profe, en neo. Bien. Son muy pocos los varones que trabajan, porque Sí, ahí son muy donde pocos. más nota que hay mujeres es en neo. Les encanta la neonatología y la sacás del neo y sufren infarto agudo miocardio. Y si entra un varón, le hacen la vida imposible. Salvo, como me pasaba a mí, que las recuperaciones cardiovasculares de neo me mandaban a mí, de pediatría a neo, a hacer la recuperación. Porque cuando el chico, bueno, tenía cosas extrañas, llamaban a pediatría. Pero bueno, esto Profe, queda es muy curioso esto, pero yo cuando comencé la maternidad Sardá, recibí más ayuda de un compañero, de mis compañeros hombres de neo, que por ahí de mis mismas compañeras mujeres. muy celosas. ¿No? Las mujeres Los en hombres neo, excelentes. bueno, ustedes tienen el jefe de neo, es varón. Lo tienen ¿cómo se llama? Gustavo, no me acuerdo el apellido. Gustavo Villalba. Gustavo Sí, Villalba. Ahí habrán convulsivado todos el día que lo eligieron al de jefe, pero la mayoría, Es creo un que el genio, 99% de las neonatologías son de mujeres. Y no les gusta mucho la presencia del varón. Es igual que en obstetricia. En obstetricia entra un médico ginecólogo, no hay ningún problema. Entra un enfermero ginecólogo y los miran con 10 ojos. A ver qué hace, qué dice, qué toca o qué ve. Como si el ginecólogo médico, no sé, fuera un hombre diferente al enfermero. Bueno, pero son cosas que ustedes pueden charlar en materias dedicadas a la psicología, a la psiquiatría, porque tiene mucho de eso y la culpa la tenemos nosotros. Yo me hago cargo. Bueno, entonces eso es lo que decíamos, los genitales externos, cómo estamos apropiándonos con cuestiones que luego las vamos a ver mucho más, como por ejemplo la episiotomía, la episorrafia después que se sutura, como los desgarros, tratamiento del desgarro, ¿sí? Que es todo un tema. Bueno, hasta acá entonces la clase, vamos a finalizar la grabación.